Bueno, primero que todo quiero saludar a todo el auditorio que hasta ahora está en el marco de esta Cumbre Concordia. Hoy pues acompañado de un conjunto de expertos en tecnología que hacen parte del sector privado, pero también hacen parte en este momento del sector público, de quienes tomarán decisiones en el Congreso de la República. Quiero agradecerles a cada uno de los contertulios que vamos a tener en estos 70 minutos que vamos a estar dialogando sobre la tecnología, las oportunidades, pero al mismo tiempo los desafíos que tiene un país como Colombia, teniendo como contexto el momento actual que vive el país. Y desde esa perspectiva quiero enmarcar esa conversación que vamos a tener. Considero importante no desligarnos del momento histórico que vive el país, el posconflicto, los retos y los desafíos que tiene este momento en el país no son ajenos a la implementación de la tecnología en aquellos sectores o en aquellos lugares donde nunca ha llegado, y desde esa perspectiva genera una serie de oportunidades y desafíos que quiero que dentro de esta conversación las tengamos en cuenta. Y como segundo punto, me parece de vital importancia tener en cuenta el momento político que vive el país en términos de este cambio de gobierno. Es evidente que de esta mesa tienen que salir una serie de insumos, por no decir recomendaciones, para que sean tenidos en cuenta por este nuevo gobierno que desde el próximo 7 de agosto llega a la Casa de Nariño, por ese nuevo Congreso que también llega este 20 de julio, este viernes, y que en esta mesa también tiene una representación. Entonces voy a pedirles el favor a los panelistas que están conmigo en en este mediodía, que pues seamos muy sucintos, muy concretos. Yo creo que intervenciones de 2, 3 minutos máximo está bien. En el momento en el que cualquiera de ustedes quiera participar, puede levantar la mano o inclusive puede activar el micrófono y participar de esta conversación para que en términos metodológicos sea bastante eficaz. Voy a comenzar con Andrés Umaña. Él es director de Asuntos Legales, Externos y Corporativos de Microsoft. Él nos va a hacer una introducción de los puntos centrales también sobre los cuales vamos a conversar en estos 70 minutos. Andrés. Muy buenos días y gracias Jefferson y todos por la invitación. Yo quisiera muy rápidamente simplemente poner un poco de contexto de en dónde estamos y seguramente muchos de ustedes conocen esto, pero simplemente para poder enfocar la conversación. Todos hemos hablado en este momento de economía digital y de transformación digital y todos somos conscientes de las promesas que traen la una y la otra para todos nosotros, para el beneficio de la humanidad. Algunas cifras del Foro Económico Mundial hablan de que el Producto Interno Bruto mundial se puede incrementar en un 25% en los próximos 12 años utilizando sistemas de inteligencia artificial solamente. Si uno piensa en los beneficios que traen otras tecnologías como Big Data, Internet de las Cosas, Blockchain, en donde hay predicciones también de que el 10% del Producto Interno Mundial va a estar en blockchain en los próximos 10 años, nos damos cuenta de que hay una gran promesa de cuáles van a ser esos beneficios que todos vamos a poder tener por el uso de estas nuevas tecnologías emergentes. Estas tecnologías, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de estructura, se sustentan sobre todo en dos grandes cosas. Por una parte, en una infraestructura gigantesca, redes gigantescas de centros de datos que permiten la prestación de servicios de computación en la nube. Siempre que pensemos en estos temas, pues estamos hablando de servicios de computación en la nube. Y eso significa por una parte que se necesita una gran capacidad de procesamiento y estos centros de datos proporcionan esa capacidad de procesamiento. Esa información que necesitamos procesar para poder aprovechar esas tecnologías, pues desde el punto de vista regulatorio también genera unas grandes inquietudes, porque buena parte de esa información es información sensible o es información personal, información de todos nosotros. Y en esa medida el primer gran reto regulatorio que tú introdujiste, Jefferson, que es muy importante, es cómo se va a manejar esa información y cómo vamos nosotros los empresarios, cómo va el gobierno y cómo van los ciudadanos a aprovechar las ventajas de la transformación digital, de la economía digital, respetando en todo momento los derechos de los ciudadanos a manejar y a proteger su propia información personal. Quería simplemente como plantear ese primer gran reto para dejarlo ahí sin perjuicio de que después discutamos otros temas. Claramente este punto de la regulación y la forma como en este momento hay seguridad jurídica
para las plataformas digitales y también para aquellas empresas que están en el campo de la tecnología va a ser eje central también de esta conversación. Está conmigo también Fabián Hernández Ramírez, presidente de Telefónica de Colombia. Fabián, una primera pregunta que quiero plantear para ir direccionando esa conversación es ¿cuáles son los principales retos que existen en este momento en términos de conectividad para que realmente se aproveche el momento que vive el país en este momento y economías digitales que en este momento no están fortalecidas en algunas regiones del país terminen convertidas en una posibilidad de negocio y de emprendimiento y de superación para muchos ciudadanos que hasta hace pocos años no tenían acceso a ello? Bueno, Jefferson, muchas gracias a todos, muy buenos días. El gran reto que tenemos en el país de conectividad es poder generar una agenda común para que la conectividad de verdad sea esa palanca para aportar al desarrollo y ser la transformación digital. Yo creo que este es un momento bastante importante para el país donde tenemos que volver a proponer una nueva agenda desde lo digital que, como lo anticipaba Andrés, recorra dos caminos. Un primer camino que es el de conectividad, para el cual nosotros necesitamos políticas públicas que cierren de manera directa las brechas que existen hoy. Hoy no es concebible que, por ejemplo, la penetración en los centros urbanos sea alrededor del 60-70% y cuando vamos a áreas urbanas la penetración puede estar en los mejores casos cercano al 20 o al 25%. Entonces yo creo que ahí es necesario que se continúe con una ruta de políticas públicas que permitan el desarrollo de la infraestructura. ¿Cuáles políticas públicas? Uno, que se promocione la inversión público-privada en aquellos espacios donde más se necesita. Que vengan las nuevas tecnologías, no necesariamente el 5G, sino terminar de desplegar el 4G y que sea ese el punto de partida para la masificación. Nosotros necesitamos que Colombia, como un país que creen una agenda digital, masifique los teléfonos inteligentes. Estamos hablando que el país que tiene un mayor índice de competitividad en temas digitales, tiene en penetración de teléfonos inteligentes, tiene más o menos el 80 al 90%, como es el caso de Estados Unidos, que son los primeros en el índice de competitividad. Colombia perdió un puesto en el índice de competitividad digital, está hoy cerca en el puesto 69. Y obviamente nuestra penetración de teléfonos inteligentes está lejos de ese 80%. Luego, hoy por hoy necesitamos unas políticas públicas que sigan acompañando esa ruta. La otra línea muy rápida que se necesita para que esto funcione es de talento. Necesitamos talento, que venga el talento que es necesario para que pueda generar soluciones que necesita Colombia en los temas que anticipaba Andrés. Y ese talento tiene que ser diverso. Me da mi pena con Andrea que sea la única mujer de la mesa y nosotros tanto. Yo creo que esta mesa tiene que ser más nivelada, con más mujeres, y eso yo creo que hace diferencia para que tomemos las mejores decisiones. No, y de hecho agradezco que Andrea esté con nosotros, creo que ha sido la única mujer que aceptó venir a este panel, invitamos a varias, pero no fue posible y eso lo digo en nombre de Concordia. Gilberto Salcedo, gerente de Salcedo Escobar Consultores, además del aporte que usted va a hacer, me gustaría que nos diera unas luces de cómo cree usted que se puede articular ese trabajo entre el sector público y el sector privado. Ya lo decía Andrés Umaña, ponía en discusión el tema de la regulación, hasta dónde estas regulaciones son obstáculos, hasta dónde estas regulaciones fomentan, entre comillas, lo ilegal. Lo hablábamos hace unos minutos con Fernando Campo. Quisiera que habláramos un poco de ese punto. Bien, bueno, Jefferson, muchas gracias. Yo, primero, siguiendo un poco en la misma línea que planteaba Fabián, creo que hay que, si bien digamos todo este tema de las tecnologías emergentes es muy importante, ya viene en un proceso de incorporación incipiente, pero está pasando por lo menos ya en Colombia. Hay que volver a las bases, hay que volver a lo básico. Hay un tema de conectividad, como bien lo planteaba Fabián, que es el que está en la mitad y es el que está en juego para poder realizar y para poder tener, digamos, ese soporte y esa infraestructura básica para que el resto de cosas sucedan. Hoy, y un poco sumando a las cifras que ponía el presidente de Telefónica, solo el 38% de los hogares en Colombia están conectados a Internet. El estrato 4 alcanza una penetración del 78%, mientras que el estrato 1 tan solo el 19%. Es decir, aquí no solamente es una brecha entre el campo y la ciudad, sino también entre las diversas capas de nuestra sociedad. El gobierno reporta hoy en día 28 millones de conexiones de banda ancha. Sin embargo, solo el 28% de esos 28 millones superan los 10 megas.
Y en fin, y uno puede seguir así sencillamente para llegar a una gran conclusión, es que tenemos ahí en el tema básico de infraestructura un gran reto. Pasando un poco también, digamos, de los diagnósticos hacia los planteamientos y las soluciones que proponía Jefferson al principio. Creo que lo primero, y conectando con la pregunta de la participación del sector privado y del rol de la regulación, del rol del sector público, allí lo primero que hay que poner sobre la mesa es cómo generamos nuevamente un entorno propicio para la inversión en este sector, el cual pues obviamente pasa y supone revisar el tema de cargas impositivas. Yo creo que aquí hay un tema que es fundamental y es que el servicio, la conectividad, dejó de ser un servicio suntuario o lujoso para ser parte, digamos, de la canasta básica en las familias colombianas. Y por tanto, hay que revisar esos gravámenes que están asociados a la prestación de este servicio. Hay que tener una aproximación desde el regulador mucho más inteligente. Hay que mirar cómo se simplifica, cómo en un entorno convergente podemos también tener una regulación convergente. Y no digamos en términos de teoría, sino cómo tenemos un regulador convergente en donde estemos viendo claramente la tecnología como un todo y no como un conjunto de servicios independientes o separados. Adicionalmente, retomar con cierta priorización y con cierto nivel de importancia lo que debe hacer el Fondo de Tecnologías de la Información frente a el cierre de esa brecha digital, sobre todo en los sectores, en los sectores menos favorecidos de la población. Y digamos, solamente para concluir un poco aquí, es aquí ya no estamos hablando necesariamente de cómo podemos lograr una gran vía al desarrollo vía tecnologías. Yo lo que creo es que tenemos que nivelarnos contra pares que hoy en día van mucho más adelante. Nos estamos mirando hoy en día en el entorno de la OCDE, en fin. Y resaltar que hoy en día un país como Colombia, que se dé el lujo de rezagarse una década en conectividad, muy seguramente va a tener pérdidas de lo que ha logrado socialmente en las últimas 3 décadas. Es decir, el tema es más de cómo volvemos a retomar una nivelación frente a la competitividad de otros países y podemos, digamos, seguir dando un paso hacia adelante. En eso se ha convertido hoy en día la tecnología, en una base para el desarrollo. Gracias. Iván. Bueno, Jefferson, muchas gracias a Concordia por la invitación, a todos colegas del panel. Creo que lo que han dicho es muy interesante y completamente de acuerdo, y quería simplemente hacer otra reflexión porque la forma en la que se estructuran las políticas de tecnología tienen que cambiar en los próximos años, y no hacerlo va a generar un rezago bastante importante en el país hasta el punto de podemos retrasar muchos años en la reducción de la desigualdad. Tengamos en cuenta que la tecnología hoy por hoy ya no es el fin. Hace 20 años el objetivo era que un hogar tuviese telefonía. Hace 10 o 15 años el objetivo era que una persona tuviera telefonía móvil o tuviera internet en el hogar o internet móvil. Pero ¿en qué se ha convertido hoy la tecnología, el internet principalmente? En un habilitador del desarrollo social y económico. En esa primera barrera que cualquier ciudadano y cualquier hogar en Colombia tiene que superar para poder entrar y estar incluido en el sistema económico. Hoy hablamos simplemente por colocar una nota de economía digital. Yo prefiero hablar de una economía digitalizada porque no es un mecanismo sino un resultado. Pero Gilberto lo comentaba, Fabián lo comentaba también, la mitad de la población en Colombia está desconectada. Y las brechas no son solamente urbano-rural, sino son también urbano-urbano, pero también hay brechas económicas, y es que los municipios con mayor penetración a Internet son los municipios con menores necesidades básicas insatisfechas. Es decir, los municipios que más necesidades tienen son los que menor cobertura de Internet tienen. Entonces, ¿cuál economía digital si la gente no ha podido superar la primera barrera? ¿Esto para qué lo digo y para qué pongo este contexto? ¿Cómo tenemos que seguir estructurando? Muy de acuerdo con que el Fondo de Tecnologías, que es un fondo de servicio universal, que se nutre de unas contribuciones privadas, tiene que cerrar la brecha digital, pero tiene que cambiar la forma en la que se estructuran los proyectos de ese fondo. Y es que ya al fin no es la conectividad, sino que es un intermediario. ¿A dónde voy con esto? Hay que empezar a estructurar proyectos en los que miremos cómo llevamos ideas productivas y proyectos productivos a los hogares, cómo llevamos comercio electrónico a los hogares. 6% de ahorro en los ingresos anuales en un hogar por compras en comercio electrónico, pero el 50% de la población que no tiene Internet no disfruta de esos ahorros. Esa es la parte importante y ese debe ser el foco en la estructuración de los proyectos, y creo que es importante poner esto también sobre la mesa. La tecnología no es el fin, sino que hoy por hoy es solo un medio, y lo importante es estructurar los proyectos para que los hogares aumenten los ingresos, se reduzca la desigualdad en el país. Ese debe ser el objetivo macro de todo esto. Perfecto, Iván. Santiago Pinzón.
Bueno, primero que todo agradecerles por la invitación y conectando un poco los temas que están haciendo acá y la pregunta particular de cómo el sector público y el sector privado deberían trabajar para precisamente alcanzar algo que es muy importante y todos compartimos acá, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y van con el ejercicio que hacen el DNP y ahora con esa dirección, lo que uno busca desde el lado del sector público es que haya eficiencia en el gasto, en lo que puede ser proyectos de tecnología e innovación y que impacten la productividad de los empresarios, cómo los empresarios pueden ser más productivos. Ese tipo de elementos son los que uno quiere ver, por ejemplo, con alianzas público-privadas. El COMPES 3920, que hace poco salió, lo que busca precisamente es que el sector privado pueda ser parte de ese ejercicio porque no hay capacidad de recursos del sector público para hacer absolutamente todo. Temas en educación, temas, por ejemplo, lo que puede ser la historia clínica, lo que está pendiente de facturación electrónica, son elementos y ejemplos que están sobre la mesa y que uno quiere en el nuevo gobierno ver de manera muy concreta avanzar. Hablaban ahorita del tema de conectividad, pues quedó pendiente la subasta 700, quedó pendiente el tema de llegar a más territorios por un problema de despliegue de infraestructura. Entonces la articulación del sector público y privado, para ser muy concreto acá, es que le permita a uno alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, pero que los empresarios sobre todo cambien al mismo tiempo que el gobierno la mentalidad. La esencia de transformación digital y de economía digital es que estamos en un cambio de era. Si la gente no entiende eso, uno puede tener la mejor tecnología, puede comprar los mejores juguetes, puede tener los mejores servidores, pero no ha cambiado y no ha transformado los modelos de negocio y tampoco las políticas públicas, pues estamos quedados. Solo en temas de trámites, Colombia tiene 53.000 trámites y el 2% son electrónicos. Y ahí ya estamos en ejercicios, ahí Manuel que está alzando la mano, ejercicios de los que han hecho en inteligencia artificial, por ejemplo, en Colombia Compra Eficiente. Uno quisiera que las actividades misionales del sector público tuvieran esa apropiación tecnológica y desde el lado del sector privado pudiera generar unos productos y servicios que alcancen precisamente a una mayor equidad. Evidentemente, hay 3 puntos que quiero resaltar en estas primeras intervenciones. Y uno de ellos es el entorno para la inversión, o sea, las garantías que hay en este momento para que ese entorno propicio para la inversión sea aprovechado por parte de los empresarios, pero que al mismo tiempo esas inversiones mejoren la vida de estos ciudadanos que, como ustedes bien lo apuntaban, ya tienen dentro de su canasta familiar la tecnología, ¿sí? Quiero consultar la opinión de los 3 congresistas que nos acompañan hoy. Está con nosotros Federico Hoyos, quien bueno, fue congresista hasta hace 2 semanas. Está Gabriel Santos, que asume la Cámara de Representantes como representante el próximo viernes, y está Mauricio Toro también con nosotros. Desde 3 ópticas distintas, comienzo con Federico. ¿Cómo cerrar esa brecha? Y quiero que de fondo nos responda lo siguiente. ¿Realmente el Estado ha estado a la altura en este momento del reto que representa cerrar esa brecha digital por un lado y por el otro la oportunidad también de negocio que representa pues en este momento la tecnología? Bueno, primero agradecerle a Concordia, al Instituto de Ciencia Política, FENALCO RCN, por esta invitación, estar en este panel rodeado de buenos amigos con quienes hemos trabajado durante estos 4 años. Me quedan 3 días de congresista, hombre Jefferson, no me los quite, déjenme disfrutar lo que me queda como congresista, pero quisiera empezar por un punto y es con esa línea de volver a lo básico, y es hay que digitalizar la mentalidad del policy maker, del decision maker, del congresista, del concejal, del alcalde, del gobernador, del político, porque realmente eso no está ocurriendo y los políticos hoy son ajenos a esta discusión. Le doy un caso concreto: reforma tributaria, impuesto que se le quería poner al internet, a los celulares inteligentes, a las tabletas, a los computadores, y nos opusimos radicalmente a eso, dando razones de fondo al Ministerio de Hacienda, al gobierno, y mostrando la correlación entre desarrollo, productividad, etcétera, con acceso a servicios móviles y a dispositivos móviles, y no ocurrió, y el Congreso votó a favor el impuesto, y hoy los impuestos aumentaron, como lo mencionaba Andrés al principio. Entonces, realmente, si no hay una mentalidad digital, o por lo menos de entendimiento de la importancia que significa esto para el desarrollo del país por parte de los políticos del país, pues las decisiones serán equivocadas. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto es, vale la pena recordar lo que ocurrió hace algunos meses, bastante divertido, que fue la comparecencia de Mark Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos. Y vimos, digamos, ese choque de ideas tan profundo entre un gigante de la tecnología y unos congresistas, unos políticos, digamos, que se habían quedado atrás, y donde no había un diálogo profundo porque simplemente no se entendían, y ellos no entendían cómo operaba Internet, y le decían, pero ¿usted cómo hace para sacar rentabilidad de Facebook? Y le decía, pues cobrando pauta.
y ellos no podían entender. Imagínense si eso pasa en Estados Unidos, que no puede estar pasando en nuestro país. Y eso no lo digo como una crítica estéril, sino simplemente como un reto en donde el sector privado tiene que trabajar conjuntamente con el sector público para alfabetizar digitalmente. Termino con esto. Hace algunos días Santiago Pinzón y yo estuvimos reunidos con el ministro digital de Estonia, un país totalmente digital en donde se pagan impuestos por Internet, se abren empresas por Internet, se vota por Internet y hay una mentalidad completamente digital. Esa conversación tiene que ocurrir a nivel masivo entre Estonia, países que tengan, digamos, un gran avance digital y, por supuesto, los políticos colombianos. Mauricio Toro, representante de la Cámara desde este viernes. Ya, ahora lo reemplazo ya usted en ese ejercicio. Me dirá cómo es ese camello duro. Vamos a arrancar con un tema que para mí me parece particular en lo que tiene que ver con el papel del Estado. El papel del Estado hoy tiene que ser incentivar a que la industria privada cubra parte de la brecha digital, que es lo que ha venido pasando históricamente con el funcionamiento especial del Ejecutivo, que ha venido tratando de reemplazar con programas y altas inversiones lo que podría hacer con la industria privada, incentivando que la misma privada, que tiene más conocimiento, más experiencia y más información, podría lograr hacer. Es uno de los temas que siempre he criticado desde el Ejecutivo cuando empieza a generar programas de formación y capacitación que podría hacer la industria privada para lograr hoy más educación frente a lo que es conectividad. Uno de los temas es que nos hemos enfocado mucho en conectividad, pero hay un tema de educación que se está quedando por fuera. Entonces nosotros con la tecnología y con las vías 4G hemos llegado a muchos sectores del Estado. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Que la gente no sabe utilizar la tecnología, en especial el sector empresarial. Las pymes de este país, que son el 96% de la masa productiva, no está utilizando el Internet como debería. En su momento, ¿qué logramos? Que se conectaran. Y hoy esas empresas están conectadas y ¿para qué están utilizando en su gran porcentaje el Internet? Para Facebook, para YouTube, de pronto para Pauta y en algunos casos para montar su página web. Ahora, ¿qué viene? Tenemos que incentivar que la industria privada genere productos y servicios para que podamos solucionar los problemas que tienen esas mismas empresas y hoy puedan tener entonces de alguna manera la nómina con un programa digital creado por empresas para que puedan de alguna manera ahorrar costos. ¿Cómo nosotros logramos que el Estado incentive que esas empresas grandes creen productos para las pequeñas y utilicen el Internet para ser más competitivas? Entonces tenemos un problema de uso de Internet. Y si nos vamos para el tema hoy de la brecha digital, ¿qué es lo que está afectando a Colombia? Tenemos hoy educadores que no tienen conocimiento para poder trasladar esa información a los estudiantes. Entonces, hoy nosotros nos encontramos con docentes que han recibido unas tablets por parte del gobierno y que las guardan porque de pronto los niños las van a dañar y en realidad es que no las saben utilizar para poderle enseñar a los niños por medio de esa tecnología. Entonces tenemos que trabajar enormemente hoy en no solamente acortar esa brecha digital, sino que los políticos y las personas que entran a las administraciones locales van a tener que conocer de la tecnología para poder generar políticas públicas que permitan incentivar la industria privada alrededor de las soluciones. Y termino con un último tema y es el tema del uso de la Big Data. Hoy nosotros como Estado tenemos la obligación de abrir la información para que sean los privados los que solucionen los problemas a raíz de toda la información que el Estado puede tener y que podría cubrir. Hubo un ejercicio súper interesante ahorita que hablabas de historias clínicas y es particular. Hoy uno se enferma en Cartagena y si es de Bogotá le toca volver a contar toda la historia de sus enfermedades porque los hospitales públicos no están conectados. Logramos un programa piloto muy interesante en el trabajo donde yo estaba antes, que se conectaron 2 departamentos, Cundinamarca con el Quindío, y hoy cualquier persona que se enferme en los 2 departamentos puede tener la información, pero no para ahí. Ahora, esa información, ¿cómo sirve para que los laboratorios puedan solucionar problemas que se están presentando hoy en enfermedades raras, extrañas, que no se solucionaban antes? Entonces, la brecha que hay desde la política pública es enorme. Y el último tema, la sobreregulación. Nosotros estamos acostumbrados hoy a sobreregular todo y eso a veces hace que el impacto del desarrollo de nuevas políticas y sobre todo de ciencia, tecnología e innovación empiece a disminuir su impacto. Muy bien, Gabriel Santos, representante de la Cámara. Futuro. En 3 días también. Estuvimos revisando este tema, el tema de la conectividad, y es muy diciente lo que estaba diciendo Gilberto. A medida que decrece la capacidad adquisitiva, pareciese que estuviésemos revictimizando a un sector de la población muy vulnerable a quedar excluido de la conectividad del país. ¿Cómo solucionarlo? El gobierno saliente tuvo una política, digamos, exitosa en materia de construcción o de acceso a la vivienda, pero puso una rigidez que terminó por revictimizar y volver a excluir a esa población. En materia, por ejemplo, de construcción de vivienda de interés social o prioritario, los costos establecidos por ley
impiden que, por ejemplo, se meta un tubo de fibra óptica. Lo que estamos haciendo es que lo que será el estándar de conectividad en posiblemente 10 años, de facto se lo estamos negando a quienes más lo necesitan. Entonces, programas, por ejemplo, como los que decía el representante Toro, donde podamos o de alguna forma realizar un diagnóstico desde la casa o la educación virtual, pues se lo estamos de una vez negando a una población muy vulnerable, la gente, por, de nuevo, la rigidez en la estructuración de nuestras normas, que no permite que un constructor hoy en día le meta los costos, digamos, del tubo, incluso si nos vamos más allá de la sismoresistencia, y estamos victimizando a estas personas, digamos, a vivir fuera de la conectividad. Yo creo que es un reto de quienes llegamos al Congreso, digamos, meterle más realidad a las normas y, digamos, trascendiendo un poco el mensaje político. Yo no creo que nosotros tengamos exclusivamente políticos que no conozcan la política. Creo que tenemos políticos que la conocen, pero no están dispuestos a asumir el costo político de la revolución tecnológica. La revolución tecnológica necesariamente necesita, uno, inversión en nuevos saberes, porque se va a perder trabajo. El trabajo manual tradicional va a dejar de existir, o en muchos campos va a dejar de existir o se va a reducir de manera drástica, y eso tiene un costo político enorme. La persona que sabe que cada 4 años tiene que salir una elección, pues le teme, digamos, a promover una política pública que termine reduciendo el empleo de manera material. Y una última reflexión. Yo creo que el Estado está en mora de empezar a promover la educación en la ciencia y la tecnología, en la innovación, desde que son muy chiquitos. El otro día una conversación entre Tim Cook y Donald Trump. Él le pidió que los colegios obligaran a sus estudiantes a aprender de programación desde muy pequeños, y en un país donde la educación es tan precaria, quizás quienes llegan al Ejecutivo tienen una obligación de empezar a fomentar o primar esas carreras que van a generar una productividad mayor en el futuro, y pues, digamos, creo que eso es una obligación de los tomadores de decisiones en el presente y en el futuro. Andrea Escobar. Bueno, me encanta cuando empiezan a hablar de educación en temas de tecnología, es en lo que yo trabajo, porque se abre una puerta muy interesante en este ejercicio. Y es que llevamos muchos años realmente hablando del ejercicio de conectividad, el ejercicio de los fierros, que ya nadie usa esa palabra, no es como lo común. Pero aquí la pregunta es, ¿para qué estamos formando y qué queremos lograr? Entonces, anoté 2 quotes de lo que han mencionado y dicen lo siguiente: tecnología como un habilitador, y acabas de mencionar inversión en nuevos saberes. Pero la pregunta aquí sería, paralelo a estas nuevas tecnologías y el uso, ¿para qué sirven? ¿Qué estamos formando y qué queremos lograr? ¿Será que si las carreras van a cambiar? Yo no creo que desaparezcan, yo creo que se transforman. Y es lo que nos pasa a nosotros. Si nos preguntamos cada uno de los que estamos en esta mesa qué estudiamos y qué estamos ejerciendo hoy, muy probablemente la respuesta sea, me tocó reinventarme y me tocó aprender unas nuevas capacidades y habilidades. Entonces, al final, si la tecnología la asumimos como un habilitador para una nueva puerta de conocimiento, de desarrollo económico, político y social, la pregunta es, ¿para qué estoy formando? La pregunta será responder a enseñar tecnología. Mencionaban la OCDE, estamos ahora en la OCDE. La pregunta es, ¿Colombia qué enseña a sus niños en el aula? ¿Cuál es esa directriz que tenemos? Y ese es parte del gran reto, que es la unión entre un ministerio de tecnologías, un ministerio de educación, pero ¿qué queremos lograr? Y ese estudiante que estamos formando y que estamos entregando a un sistema, ¿con qué competencias y habilidades ya está saliendo? Hay un estudio muy interesante ahora y hablamos de los nativos digitales. Nosotros la mayoría creo que somos inmigrantes y nos hemos ido metiendo en este tema. Pero la pregunta es, ¿por qué asumimos que al ser nativos digitales saben hacer uso de la tecnología? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Por qué estamos asumiendo que ya vienen con las competencias de saber usarla y no más bien estamos haciendo un real ejercicio de poder enseñarles y a saber el uso? Y aquí voy a abrir a muchas puertas. Mencionaban salud, mencionaban el avance, pero también tenés unas amenazas gigantes como las noticias falsas. O sea, hay un gran ejercicio del uso del por qué y el para qué de la tecnología, y como habilitador, que me ha encantado esa frase, es ahora como el público, el privado y las políticas se unen para que realmente tengamos las competencias y podamos hacer uso. Último quote, educación virtual. Entonces la pregunta aquí será ¿cómo lograr que eso sea exitoso realmente?
Bueno, vamos a dar la palabra en el siguiente orden. Andrés va a hacer un comentario pequeño sobre esto. Voy con Enrique y sigo acá con Omar. Y ya, un comentario corto porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste de los nativos digitales. Creo que a mí me parece muy engañosa esa frase porque si uno mira, efectivamente las nuevas generaciones han nacido con la tecnología y tienen ciertas habilidades, pero no son habilidades que necesariamente se transfieran, por ejemplo, al ámbito laboral, donde uno ve muchas deficiencias, y por eso la formación en habilidades digitales es tan importante hoy, con inmigrantes digitales como con nativos digitales. Esa distinción creo que no la debemos hacer, simplemente. Adelante, Enrique. Gracias, Jefferson. Yo quisiera retomar un poco lo que estaba diciendo Andrea desde dos puntos y desde dos niveles. El primero, el tema de la educación en nosotros, ¿no? Creo que hay un reto bien interesante a nivel país. Yo me enfrento frecuentemente a una frase que me encanta con los empresarios y es, pero es que si hemos venido haciendo toda la vida esto así y nos ha funcionado, ¿por qué tenemos que cambiar? Y siempre pongo sobre la mesa un tema que es muy complejo en las generaciones que no somos nativas digitales, que es el tema de desaprender. ¿Cómo tenemos que enfrentarnos hoy a las realidades que nos está planteando el mundo, desaprendiendo lo que sabíamos, porque lo que sabíamos ya no nos va a llevar al lugar a donde tenemos que llegar? Entonces nos plantea un reto, no solo en términos de educación, cómo lo bajamos, sino en términos de capacidades de quienes estamos liderando el país, las empresas, etcétera, de qué es lo que tenemos que hacer, no con los fierros, sino con la cabeza de todas las personas que están al frente de los temas, donde los fierros van a tener de todas maneras un papel importante porque los tenemos que tener. Entonces, primer capítulo, cómo desaprendemos desde el ejecutivo, desde el ámbito privado, desde absolutamente todas partes. Y el segundo capítulo que también quiero reforzar es el de la educación abajo. El de la educación de los niños. No necesariamente, como le decía Gabriel hace un momento, en temas de programación, porque los niños muchos ya saben programar. Mi pensado tiene más que ver con esa brecha que se está generando en términos de los niños que tienen más acceso y los que tienen menos acceso. Porque los niños que tienen más acceso hoy, tenemos casos de niños que están ganando en el mundo, colombianos, concursos de robótica en Estados Unidos. Son niños que ya traen el chip, pero además lo están pudiendo fomentar. Cuando eso lo comparamos con la diferencia que está generando con las poblaciones más vulnerables que no tienen acceso, pues se vuelve una brecha mucho más grande. Entonces la tecnología no solo es un habilitador, sino va a ser un factor fundamental en el desarrollo de las comunidades y de esos niños cómo se van a enfrentar al futuro cuando lleguen, porque tuvieron o no tuvieron acceso a la tecnología, básicamente. Omar. Gracias, Jefferson. Pues siempre que comparto panel con Enrique Samper se me adelantan todos los comentarios. Iba a hablar precisamente de la brecha digital y de que hoy por hoy los niños nacen con un acceso a las tecnologías que les permite aprender mucho más rápido. Y casi que enseñar a programar, como decía ahora Gabriel, no es yo no es que no lo vea necesario, pero creo que es intuitivo. Para ellos es más natural y de pronto es un tema de enseñarles más allá de las tecnologías, es enseñarles para qué son. Esto que mencionabas de los fake news, finalmente no se trata de, oye, es que si entras a Facebook te vas a desinformar o vas a pensar algo errado. No, es sencillamente que aprendas a analizar, a entender qué puede ser una potencial noticia falsa y no viralizarla más. Entonces, creo que la educación más allá de las tecnologías es a aprender a usarlas, que ya están ahí. Claramente hay una brecha fuerte y también hay una brecha más allá de generacional o de urbano y rural. Es una brecha también entre hombres y mujeres que mencionabas, Jefferson, ahorita, que pues Andrea nos está acompañando hoy. Yo creo que esto va más de la mano de cómo, o sea, es difícil encontrar, cuando yo estudiaba sistemas, es difícil encontrar mujeres en ingeniería. Básicamente uno como hombre iba a estudiar sistemas y es porque creo yo que falta un poco de involucrar a las mujeres dentro de este tipo de cosas, como que la tecnología pareciera hecha solo para hombres. Eso ya está cambiando y creo que va por esa mano y hoy soy feliz yendo a la universidad de donde salí y encontrarme un montón de mujeres estudiando y francamente me sorprende el nivel de conocimiento que manejan, pero estamos en ese camino. Y creo que hay que seguir por ahí. Estamos muy estancados en esta retórica de el sector privado y el público se tienen que unir porque llevamos 30 años diciéndolo y no ha pasado. Entonces creo que somos nosotros los que tenemos que estar ya ahí haciéndolo y no proponer hacerlo, sino hacerlo como creo que ya está sucediendo en el sector privado. Manuel.
Gracias. Como complemento a todo lo que se ha mencionado, nosotros en Sintel llevamos algo más de 20 años haciendo múltiples labores de todo tipo que permitan el dinamismo y crecimiento de la industria TIC en el país. Conocemos muchos problemas y por eso hace un par de años inclusive nos reunimos con la industria y sacamos un manifiesto que muestra la visión del sector real y del sector proveedor de TIC, de cómo se lograría la transformación digital, de qué sería necesario, que inclusive entregamos al gobierno. Pero complementando con la problemática de la carencia del talento calificado, talento TIC calificado, el ser humano se apropia de lo que le beneficia. Si no tenemos una capacitación en términos claros, en términos sencillos, yo les pregunto si salimos a otros sectores y hablamos del IoT, del cloud, del Big Data, etcétera, de un número de personas que encontremos quienes entenderán de qué es lo que estamos hablando. Una terminología muy compleja y si yo no entiendo qué es lo que me están diciendo, pues no la asimilo. Y el gran reto es la apropiación del mundo digital. Tenemos que desarrollar muchas actividades que proyecten la formación del ciudadano digital. Un ciudadano que verdaderamente sepa qué es eso de la transformación digital. Un ciudadano que sepa que lo primero que tiene que hacer es un cambio de pensamiento de sus modelos tradicionales para ver cómo las plataformas digitales son la herramienta que le va a permitir lograr más competitividad, más bienestar. Pero un ciudadano que también tenga conocimientos blandos, liderazgo, gerencia, competitividad, bilingüismo. Son una cantidad de puntos que lo que buscan es cómo generar una ola a través de la cual inunde todos los sectores productivos, y no solamente todos los sectores productivos, en todos los niveles sociales. Es muy importante y aplaudo hoy cómo el presidente Duque le dio mucho énfasis a la tecnología, a las TICs, que sea una desde arriba hacia abajo, que desde la junta directiva, los entes directivos de una organización deben tener una apropiación digital para que comience a irrigar eso y esa ola y llegue hasta los estratos más bajos, hasta los niveles más bajos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decían, la educación digital debe estar en todos los pensums educativos y en todas las carreras. Todas deben estar alineadas en torno al conocimiento digital. Acá hay un punto que quiero tocar en particular con Fernando Bedoya, quien es director de Computadores para Educar, y creo que nos puede hacer un diagnóstico de realmente qué es lo que está haciendo el gobierno en este momento o el Estado como tal, pero también con lo que se está encontrando. Fernando, a mí me pasó algo muy particular hace 17 años que comenzó Computadores para Educar. Yo fui delegado de Computadores para Educar cuando estaba en la universidad. Tuve la fortuna que me tocó en un territorio nacional muy lejano, eso es Tomachipán, Guaviare, 3 días selva adentro con agua, la guerrilla mandaba en ese lugar, la gente vivía de la coca. Llegué yo con 7 computadores que había entregado la empresa privada, reacondicionados. Nunca se me va a olvidar algo que me dijo un comandante o en un cabecilla criminal de estos de las FARC. En ese momento yo era estudiante y me decía, el Estado, ¿por qué manda un computador reacondicionado? ¿No le saldría más barato mandar uno nuevo? Teniendo en cuenta que ese computador se va a dañar en 2 o 3 meses y nuevamente van a tener que devolverlo y la comunidad se va a quedar sin computador. Obviamente esto hacía parte de ese discurso con el cual ellos ganaban legitimidad con estas comunidades. Fernando, ¿cuál es el diagnóstico que hay hoy en estas zonas? Y se lo pregunto sobre la base del punto que ponía Andrea, por ejemplo, de la educación. Recuerdo que yo a un profesor, enseñándole a manejar el computador, en medio de mi ignorancia, porque el ignorante era yo, le dije, ponga el mouse donde dice archivo, la pestaña de archivo. Y este profesor puso el mouse en la pantalla. Eso me demostró la brecha tan grande que había, por un lado,
entre la forma como yo estaba educado en tecnología y la forma como yo estaba educando a un profesor, Fernando. Entonces, me gustaría que nos hicieras un diagnóstico en esa perspectiva, teniendo en cuenta que ustedes tienen contacto en muchas regiones del país a donde en este momento el Estado está llegando. Sí, bueno, un saludo muy especial para todos. Primero que todo, pues ya dimos el primer paso y es unir dos ministerios, el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación, para trabajar por la educación, fomentando el uso de la tecnología eficientemente. Al principio sí, en el año 2000, cuando se crea Computadores para Educar, pues era totalmente empezar de cero, empezar a llevar máquinas donadas por el sector privado, entregándose a las comunidades educativas que no tenían ni idea qué hacer con ellas. Fue una curva de aprendizaje en donde entendimos todos que ya la máquina no hace el cambio. La máquina realmente se hace por el profesor que sabe usarla correctamente y que promueve que sus estudiantes usen la tecnología de forma correcta. Mucho más ahora que estamos entregando, todas son máquinas nuevas, todas con contenidos precargados, todas tienen una solución. Si no hay internet en el colegio, pueden tener contenido ya precargados para que el profesor haga su clase y el estudiante la disfrute. Pero más allá de eso, de los contenidos, de la máquina precargada, tenemos que seguir formando a los profesores en el uso de la tecnología. Los profesores tienen que entender que la tecnología no es una carga más que le pone el Estado a ellos, sino que es una herramienta que le hace la vida más fácil. Este profesor en zonas urbanas que tiene 40 niños, en zonas rurales que puede tener 50, 60 niños, tiene que enfrentarse con ser padre de familia, terminarlos de guiar, terminarlos de acomodar, mirar si vinieron peinados, temas de personas. Y ante todo, y después tiene que recibir tecnología para aprenderla a usar. Lo que estamos haciendo es que los profesores entiendan que esto es un habilitador, como lo decía Iván. Es una forma de hacer la vida más fácil para el profesor y que la tecnología se lo permite. ¿Esto para qué? Para saber que hoy en día tenemos profesores que nos muestran grandes experiencias, que están cambiando la comunidad. Profesores que generan aplicaciones ya de entorno para resolver los problemas. Profesores que tienen un río que se les desborda una vez al año, entonces crea una aplicación de alerta temprana donde le avisan a través de sus estudiantes, a través de la sociedad, a través de las familias, de las alcaldías, que se va a desbordar el río y previenen daños mayores. Profesores muy bonitos. En Buenaventura me pasó hace un mes, yo soy profesor de sistemas, me decía, yo no debía existir. Lo que yo sé lo deben saber todos los profesores que me acompañan a mí dentro de mi escuela. Las competencias. Necesitamos que los niños tengan habilidades para este siglo XXI y eso solo podemos hacer a través de la tecnología con los profesores. El ejercicio es bueno. Ya llegamos a una meta de por cada 4 estudiantes en Colombia, en colegios públicos, tenemos una máquina disponible, computador o tableta. Tenemos casi la mitad de los profesores formados en Colombia en uso de tecnología. Nos falta la mitad de los profesores y nos falta hacer el acompañamiento de los otros profesores. No es solamente que aprendan a usar la tecnología, sino qué más pueden hacer y cuáles son los diferentes niveles de uso de la tecnología. Pero más allá de esto, yo lo que pienso y me sueño es un país donde el Ministerio de Educación, por supuesto, el Ministerio TIC, el Ministerio de Trabajo con el SENA, que es muy importante, el Ministerio de Cultura con las Casas de la Cultura y el Ministerio de Ambiente, porque es que esto al final se nos vuelve en basura electrónica. Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordémonos de eso, tenemos un solo planeta, eso no es controlar, suprimir, reseteamos el planeta y volvemos, no, ya lo que contaminamos, contaminamos. Si todo este gobierno, en estas instituciones, en estos ministerios y la industria, una industria que sepa qué quiere claramente, miramos hacia el mismo norte, a través de la educación, usando la tecnología, creo que el desarrollo del país podrá ser muy grande. Seguimos haciendo la tarea, seguimos trabajando con los profesores en escuelas públicas de Colombia, tenemos buenos casos, tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos muchos retos que seguir enfrentando, pero tenemos que seguir apoyando a los profesores para que críen esa nueva generación, entendiendo que la tecnología le va a hacer la vida más fácil a los retos de la economía digital. Camilo. Bueno, un saludo a todos. No, yo quisiera referirme sobre los temas de educación y concretamente 2 puntos. La verdad es que en los últimos 10 años hemos hecho grandes avances en apropiación, pero nos falta un montón. O sea, los profes a duras penas están cerrando la brecha digital, pero realmente la educación no se ha transformado. Nosotros seguimos enseñando igual y la educación no ha sido, digamos, este motor, el habilitador de tener una educación distinta. Colombia hoy tiene... En educación, si algo tienes un desafío en calidad, en pertinencia, en relevancia, que la tecnología todavía no nos ha ayudado. Ahí tenemos, digamos que con estos avances en conectividad, efectivamente, pues, como le decía Fabián, pues apenas estamos en el 30-40% en masificación rural, pero esa masificación tampoco ha permitido repensar el modelo de cómo es que estamos enseñando en el campo colombiano. Y ahí yo creo que tenemos una tarea grande. Segundo, pues sí alertar de cara al nuevo gobierno, tenemos un desafío de sostenibilidad.
lanzamos unos crecimientos de infraestructura, tenemos fierros en todas partes que se van a quedar obsoletos en 2-3 años, las zonas Wi-Fi hay un montón que se entregaron a los gobiernos locales, ahí tenemos un desafío grande que eso se mantenga, de tal manera que los avances en conectividad los podamos mantener en los próximos años. Y finalmente, pues la gran oportunidad, yo creo que el Big Data nos tiene que servir para hacer mejores políticas públicas. Temas particulares, por ejemplo, el tema de la superación de la pobreza, no estamos utilizando suficientemente la data que tenemos disponible para entender los hogares, cómo están distribuidos y cuál es la mejor política. Lo mismo en salud, lo mismo en desarrollo productivo y especialmente para el tema rural, en donde pues apenas estamos digamos, adquiriendo datos, pero no los estamos utilizando suficientemente bien para generar política. Fernán, vuelvo con Juan Sebastián. Fernán, quiero enmarcar un poco, además del comentario que vayas a hacer sobre el punto que estamos analizando, ¿el marco normativo actual que existe en el país permite aprovechar ese momento propicio que hay para estas inversiones? Claro, antes de hablar un poco, quiero hablar un poco del talento, porque los emprendedores, cuando nos sentamos y empezamos a buscar el talento del país, sufrimos mucho en esa búsqueda. Y yo diría, si una persona que aprenda durante 1 año podría salir ya con 4 salarios mínimos perfectamente y podríamos pagarlo sin ningún inconveniente. Tenemos una dificultad enorme en contratar a la gente acá en el país y creo que esa es una tarea que el gobierno debería ponerse en la meta. Hablando un poquito del reto de regulatorio, pues el problema de emprendedores como nosotros tenemos un problema de talento y otro problema de regulación. ¿Regulación por qué? Porque los que estamos cumpliendo unas normas en el país, en Colombia, tenemos a los ministerios, las superintendencias, todo el mundo encima de nosotros buscándole la forma y sale una nueva ley, otra ley, y es muy complicado ir cumpliendo esa normatividad. ¿Y qué decimos? Que es más fácil no cumplir toda esa cosa y irnos por el lado sencillo, no cumplirlo y pagar unas multas cada 2-3 meses y nos sale más económico. Entonces ahí es donde el presidente Duque está hablando del tema. Fernán, permítame, lo interrumpo un poco y me llamó mucho la atención, es que muchas veces dentro de la cultura de la ilegalidad, una regulación lo que lleva a un empresario es que le sale mejor pagar la multa que pagar el impuesto. Sin ninguna duda, Jefferson. Entonces, eso es lo que buscamos, es que no sea así. Legalidad ante todo, igualdad en la normatividad, tanto para cualquier tipo de empresas. Venimos de la ANDI aquí con Santiago, libre empresa, libre competencia, pero en igualdad de condiciones para que los empresarios colombianos podamos crecer de la misma manera acá y para exportar en cualquier otro. Y en el tema del talento, de verdad, yo le digo a los 3 representantes que tengo acá, que tengo muy buena relación con ellos, trabajemos de verdad fuertemente el tema del talento. Si ponemos a una persona recién graduada del colegio, trabaja 1 año, se los puedo garantizar que cualquier empresa los contrata por más de 2-3 salarios mínimos actualmente, sin ningún tipo de experiencia profesional. Eso es. Juan Sebastián Ruales de Rappi, yo creo que este punto en particular sí, también quiero hacerle la misma pregunta. ¿El marco normativo como tal da garantías o es un obstáculo en este momento para estas nuevas economías digitales? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo quisiera responder esa pregunta respondiendo o trayendo a colación muchas de las menciones que se han hecho aquí en la mesa y es básicamente rescatar lo que decía el doctor Iván, donde la digitalización se te vuelve, es un habilitador del entorno tanto económico como social. Lo hemos visto en una compañía como Rappi. Y también los esfuerzos de gobierno, y tomando un poco lo que decía el señor Toro, pueden volverse mucho más fuertes, apalancados en una industria privada que tiene las capacidades de la tecnología y las herramientas para llevarlos a cabo de una mejor manera. Lo que nosotros hemos visto, digamos, como contexto no solo social, sino económico en nuestros países, una mejora de conectividad, lo que hemos visto, un incremento sistemático en la penetración de los smartphones, pero también una clase media emergente. Esta clase media emergente viene con nuevos ingresos, pero nuevos ingresos y mayores ingresos no necesariamente vienen con mayor tiempo disponible, y ese mayor tiempo disponible es algo que se devuelve o se busca a nivel de conveniencia, y es donde Rappi encuentra la oportunidad en los mercados latinoamericanos de identificar que hay 2 personas o 2 tipos de poblaciones en nuestros países, donde hay unas personas que
tienen ingresos pero no tienen tiempo, y unas personas que tienen tiempo pero no tienen los ingresos para las cosas básicas de su vida. Y lo que encuentra Rappi es cómo se vuelve un habilitador social en ese aspecto, donde puede devolverle conveniencia a nivel de tiempo a una población, pero puede devolverle ingresos para que una persona pueda pagarle fácilmente los estudios a sus hijos por medio de un habilitador tecnológico como puede ser una plataforma como Rappi. Y esto se vuelve también un habilitador económico. ¿Por qué? Porque en el momento en que todas estas transacciones empiezan a funcionar entre estas dos partes, se empieza a ver cómo el comercio empieza a verse impactado. Llámese los retailers, llámese los supermercados de cadena, llámese los restaurantes, llámese los servicios. Y es ahí cuando empiezan a haber eficiencias económicas y a nivel de modelo de negocio que una compañía que nace de lo digital empieza a tener un impacto real y concreto en un mundo físico como cualquiera al que vivimos nosotros de forma recurrente. Y es parte cómo pensamos la tecnología y cómo pensamos la digitalización en nuestros países, y sigue siendo algo supremamente etéreo. Y es la conectividad en la porra, o cómo hacemos un startup que imite a Facebook, pero no tenemos cómo tener herramientas locales que de verdad apoyen a nivel de inversión este tipo de iniciativas. Rappi está muy cercano, ojalá, de volverse el primer unicornio colombiano. Empresa 100% de acá que nos debería dar orgullo, pero es una empresa que tuvo que tener su inversión en los fondos de Silicon Valley, donde Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, DST Capital, son las personas que están detrás de una compañía como Rappi, cuando sabemos que es una compañía que está entendiendo que las brechas poblacionales en esos países son tan grandes que puede funcionar como un eje para cerrar un poco ese gap. Y ahí lo que vemos a nivel gubernamental no solo es, creemos que hay un interés genuino del nuevo gobierno del presidente Duque, pero creemos que deben haber muchos más esfuerzos para que esto deje de ser una forma de taxar y se vuelva una forma de verdad de apoyar el crecimiento y la innovación, que la innovación es lo que va a transformar países como Colombia a las velocidades que queremos, y no taxar para que sigamos creciendo a los mismos ritmos y nunca alcancemos los países desarrollados. Y esto, ya para terminar, vemos cómo a nivel de educación una compañía como Rappi empieza a tomar un poco lo que dice Fernán y ve que hay una carencia significativa de talento en los países latinoamericanos y puntualmente en un país como Colombia. ¿Por qué? Porque no solo hay una educación a nivel de programación, de programadores, de gente de tecnología, de gente que tenga este lenguaje, sino que hay una carencia significativa en la forma de hacer negocio detrás de la digitalización. Y aquí creemos que la mejor forma de hacer negocio detrás de la digitalización es hacer una compañía como Facebook, pero las personas que creen que hacer una compañía como Facebook no tienen ni idea cómo Facebook hace dinero. Y en esa forma, que es básicamente lo que tú decías también, la educación deja de ser un tema solamente digital y tiene que ser un tema mucho más complejo de lo que estamos viendo a nivel de la tecnología. Con esto cierro por ahora. Okay, Víctor. Sí, bueno, frente a los temas de regulación hay varios aspectos que es importante abordar, y es que cuando habla uno de economía digital debe entender esto como que es un tema multisectorial. No podemos verlo por silos. Nosotros hoy tenemos interconexión. Cuando hablamos en el tema de salud, no podemos pensar la regulación en términos de salud y dejar por fuera todas las plataformas nuevas que están apareciendo en temas relacionados con eHealth, con telemedicina, con Big Data para entendimiento de tratamiento de enfermedades. Y nosotros tenemos que entender que esto es que la economía en sí mismo se entrelaza en todos los diferentes sectores. Lo vemos en transporte, lo estamos viendo con los temas fintech, lo estamos viendo nuevamente con los temas de salud. Entonces, en el tema regulación estamos atrás, y desafortunadamente lo que estamos es persiguiendo a las empresas o a la economía desde el punto de vista regulatorio.
Entonces, lo primero es, hay que desregular, hay varias normas que están obsoletas y que no están acordes con este nuevo modelo de economía. Lo segundo, hay que entenderlo que esto se interface y se interconecta en diferentes componentes. Lo tercero, hay que tener en el tema de trabajo. Claro que hablamos hoy de temas de teletrabajo, pero ya estamos hablando también de trabajo digital, que es un reto nuevo que aparece en todo ese entorno. Entonces, frente a los temas de estabilidad jurídica, es un punto también fundamental donde hoy una compañía como Rappi, digamos que es muy exitosa, tiene que estar pensando y persiguiendo cuáles son las nuevas regulaciones o normas que están apareciendo. Entonces, digamos que yo celebro lo que dijo el presidente electo en el entendido de que esto será un gobierno basado en la innovación, donde la tecnología y la economía digital será un jugador importante y donde se le debe dar la atención no separada, no con mi trabajo, mi salud, mi transporte, mi TIC, haciendo ejercicios independientes, sino un esquema donde tengan una gobernabilidad, ojalá, digamos que con una cabeza o con un esquema que les permita interactuar y tomar las mejores decisiones. Perfecto. Justin. Thank you, Jefferson. Gracias, Jefferson. Creo que Uber es como el producto final de esta conversación, en donde la validación de la infraestructura y las conversaciones, ya sean de educación o ya sean sobre la infraestructura de telecomunicaciones. Uber no hubiera existido si no fuera por estas cosas, si no fuera por GPS, si no fuera por los teléfonos inteligentes, no existiríamos. Y asimismo, si no fuera por este base de talentos tan fuerte que hay en Bogotá, no hubiéramos podido lograr esto, y este fue el primer mercado que logramos. No lo hubiéramos podido hacer el hub para Sudamérica. Por eso es que llegamos aquí a Bogotá. Entonces, creo que la conversación que están teniendo son muy importantes y apreciamos esto, y nosotros estamos sobre los hombros de este éxito, y creo que hay mucho por venir. Estamos muy agradecidos por esto. Cuando se trata de las regulaciones, somos un poco no comunes. Hemos defendido algunos roles que deben ser aplicados a nuestra industria, porque hemos encontrado en el mundo que cuando se tiene esta tecnología digital, esta innovación digital y esta interrupción digital, esto crea mucho cambio. Y el cambio muy a menudo no llega fácil. Entonces esto crea mucha oposición, mucha resistencia. Así es que nosotros hemos agradecido el hecho de que esta es una cosa difícil. Cuando el mundo digital está a la par del mundo tecnológico, es una historia diferente para las empresas que de pronto existen en las nubes. Entonces nosotros tomamos esa responsabilidad de manera seria y hemos venido trabajando con los gobiernos alrededor del mundo para establecer o implementar reglas que aplican a las nuevas tecnologías como las nuestras, que tienen que ver con la seguridad del usuario, la protección del usuario y al mismo tiempo buscando una competencia que permite a las empresas que emergen rápidamente como las de Rappi. Esperamos que Colombia sea el caso también, y tiene un gran impacto porque tenemos 88.000 conductores en Colombia quienes están ganando un ingreso. Estos son a nivel local y están contribuyendo con impuestos. Uber también lo hace con la contribución, y queremos contribuir a la sociedad de la misma forma que hemos podido beneficiarnos de los avances realizados en cuanto a la educación, en cuanto a la infraestructura que ha sido construida, que nos ha permitido llegar acá y ser exitosos. Gracias, Jefferson. No, solamente para agregar algunos elementos y como ir retomando la conversación que estaba muy interesante. Bien, yo creo que el tema de conectividad no hay duda, y creo que la primera conclusión es que el tema no está cerrado. Es decir, aquí hay un esfuerzo grandísimo que hay que seguir empujando y hay que seguir conectando. Acá tal vez tú hacías ahora un comentario respecto de, claro, y uno puede decir que tiene resuelto ya una cantidad de cables a los municipios, pero al otro día se le queda obsoleta la tecnología, o le faltó velocidad, o la regulación está exigiendo más, o la tecnología exige más. Y eso es un tema, digamos, que está allí sobre la mesa. Lo segundo, el tema de apropiación, sin lugar a dudas. Digamos, ahí también hay unas brechas muy importantes, y tal vez el reto, por lo menos desde el rol público y dentro de las recomendaciones que nos pedía Jefferson, evidentemente hay que seguir insistiendo en que tenemos que tener una conectividad de calidad, estable, que de verdad atienda, digamos, a estos nuevos retos de la economía digital. Y pasando, digamos, un poco más al plano productivo, al plano de las empresas, que ya lo hemos venido tocando acá desde diferentes ópticas,
Yo creo que si bien sí se ha hecho un esfuerzo importante porque las empresas empiecen de alguna u otra forma a acumular una cantidad de activos tecnológicos, particularmente los que conocemos de manera tradicional, lo que se conocen como tecnologías maduras, computadores, plataformas, sistemas, en fin. Y eso ha significado, digamos, un salto importante en los últimos años. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Sin embargo, también, igual, la brecha sigue siendo muy alta y lo más preocupante, el uso que se le está dando a esa tecnología. Cuando ve uno las cifras del Observatorio de Economía Digital, que el mismo gobierno lo creó, ve uno que los principales usos a nivel corporativo están en correo electrónico, en Internet, es decir, cosas demasiado básicas que no están llevando y agregando, digamos, un valor real dentro de la economía. Y esto cuando lo lleva uno, y lo mencionaba tal vez en mi intervención pasada, al plano de las tecnologías avanzadas, de las tecnologías emergentes, pues es mucho más dramático. Es decir, habla uno de solamente dicen, excúsenme un segundo, el 28% de las empresas han implementado tecnologías asociadas a ciberseguridad, el 17% utilizan servicios en la nube, solo el 9% está trabajando en Internet de las cosas y menos del 3% están implementando tecnologías como Big Data, robótica o inteligencia artificial. Es decir, aquí los retos sin lugar a dudas son enormes. Y para cerrar, Jefferson, yo creo que en este tema, en el tema de la tecnología asociado al sector productivo, al sector corporativo, tal vez lo que uno sí debería decirle al gobierno entrante es que la obsesión del presidente y del ministro de Hacienda, no del ministro TIC, es precisamente la transformación digital de los sectores. Es decir, esto ya no debe ser un problema del Ministerio de Tecnología empujando, digamos, cierto tipo de iniciativas y que entonces cuando va a hablar de telemedicina o de teleeducación sea el Ministerio TIC. No, estos son los sectores y debe tener, digamos, una transversalidad lo suficientemente clara, robusta y estratégica para que esto pueda dar un paso hacia adelante. Yo creo que hasta ahí con el comentario. Gracias. Fabián, Iván y Juan. Bueno, un matiz del tema de regulación que yo creo que se ha abordado en varias líneas, pero yo creo que un tema muy importante es tomar conciencia de que es necesario abordar una regulación que sea inteligente. Yo creo que Iván daba la primera línea, es decir, lo primero que tenemos que pasar nosotros es de tener menos regulación a más políticas públicas. Y esas políticas públicas hechas de una manera inteligente, con los habilitadores que debe tener. La tecnología no es de un solo sector, es absolutamente transversal. El talento que se necesita hoy por hoy el país no es de un solo sector, tiene que ser transversal para que pueda tener el efecto que exista. Luego, esa forma de hacer las políticas públicas con mediciones de impacto, utilizando las nuevas tecnologías en cada uno de los sectores es lo que debe imperar. Y debe darse además un apagado de la regulación. Hoy por hoy no es posible que un sector como el nuestro esté absolutamente lleno de regulaciones que no generan ningún beneficio ni impacto positivo a los usuarios. Es necesario, como se apaga el 2G y se apagan las tecnologías, que haya un apagado de la regulación para que los demás sectores también puedan florecer. Y desde el punto de vista de negocios, yo creo que hay un tema muy importante para quitar también un poco de ruido sobre el tema. Cuando nosotros en el sector digital decimos que necesitamos reglas para la economía digital, no es que se necesiten nuevas regulaciones, tal vez es que se apaguen algunas, que se terminen algunas, y lo que necesitamos es que existan un principio muy básico, mismos servicios, mismas reglas, un poco lo decía Fernán. Es decir, no estamos en contra de la disrupción, no estamos en contra de los habilitadores o los procesos que trae Uber, que trae Rappi, pero los mismos servicios, las personas que van a desarrollar esas mismas actividades tienen que tener las mismas cargas, las mismas obligaciones y obviamente las menores para que todos los sectores puedan dar el impacto que se necesita en un país con las brechas que tiene como es Colombia. Yo creo que cada uno de nosotros ha ido colocando sobre la mesa algo que yo creo que se puede resumir en una sola frase, y es, aquí lo que estamos hablando es de un nuevo modelo de desarrollo social y económico para los países. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, obviamente la conectividad es importante, obviamente los incentivos a la industria privada, obviamente hay que reducir la regulación. En este contexto, mayor regulación no es igual a mayor desarrollo, eso hay que tenerlo en cuenta. Incluso en un contexto de una economía digitalizada hay que poner lápiz y hacer cálculos, y es mayor recaudo no significa tampoco mayor desarrollo ni reducción de la desigualdad. Hay que ser concretos con eso.
Y estamos hablando de un modelo de desarrollo, pero yo quisiera como recomendación poner sobre la mesa una pregunta y esbozar algunas líneas al respecto. El Estado, en su administración pública como gobierno, ¿estamos preparados para guiar el desarrollo del país en este nuevo contexto? Es que si algo queda claro de todas las intervenciones que hemos hecho esta mañana, es que la tecnología creó un punto de ruptura y cambió la forma de hacer las cosas. Educación, salud, mensajería, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguimos, es un problema de administración básico. Seguimos administrando el país con un modelo de hace 30 años. La pregunta es, ¿será que aquí estamos hablando ahora es de una refundación, si me permiten la expresión, de un volver a pensar cómo están estructuradas las normas, cómo están estructuradas la forma en que el Estado lleva los beneficios y cierra las brechas? La respuesta mía, yo creo que sí. Creo que tenemos que cambiarlo y creo que el Estado en su estructura actual no está preparado para eso. Y eso obviamente genera unos cambios a nivel normativo, que es desde volver a pensar, no es desde esto que yo tengo, un ministerio de tecnología, un ministerio de salud, de educación, etcétera, ¿cómo encajo este nuevo fenómeno? No, las instituciones hay que cambiarlas por completo y hay que volver a repensar las normas. Desde la forma en la que hago regulación, en un contexto digital donde cada vez el Estado pierde el control sobre las actividades de los seres humanos, hay que preguntarse si el exceso de regulación no frena precisamente el desarrollo. Y finalmente, cambios también en la forma en la que se financian las políticas públicas y en la forma en que se estructuran las políticas públicas. Nuevamente, vamos a poner un ejemplo, creo que el representante Hoyos lo comentaba, el tema de la tributación. Es difícil hacer el recaudo en una era digital, eso no es sencillo. Ustedes, no sé si algunos de los que están acá recordarán a finales de los 90, en los 2000, algo que se llamaban redes P2P. Yo no las utilicé, pero era para descargar cosas piratas, pero yo no las utilicé. Y eso, cerraban y cerraban aplicaciones, pero los que de pronto recuerdan de aquel momento recordarán que al otro día nacían 10 más, y al otro día nacían 10 más. Hay que hacerse la pregunta, ¿para qué recauda un Estado? Primero, para existir, para que exista justicia, para que exista seguridad, para que exista financiación para el cierre de brechas, pero ¿será que en este contexto de economía digital, y finalizo con esto, Jefferson, ¿esa es la forma de llevar el beneficio a las personas o es más bien dándoles acceso al entorno digital, repensando otra vez el Estado y funcionando en torno a este aspecto? Bueno, el tiempo es valioso, nos quedan ya pocos minutos, voy a pedirles que sean mucho más concretos. Nos quedan algo de más de 9 minutos, dice acá. Así es que voy con Andrea, luego voy con Andrés, Mauricio, Santiago. Bueno, de cara a la premisa inicial del ejercicio de recomendaciones y a empezar a pensar, cada uno ha mencionado un tema de regulaciones, claramente yo no me puedo meter, no tengo ni idea, pero sí ha sido sistemático y cada uno ha dicho, tenemos un problema de talento, tenemos un problema de recursos, tenemos un problema de cultura. Y mi pregunta es, y mi recomendación aquí sería, ¿en qué momento vamos a empezar a normalizar la tecnología como que ya está aquí? Y dejamos de verla como que hay que enseñar a. ¿Por qué no empezamos a reflexionar qué sistema educativo, qué sistema social estamos montando que nos lleve a que se desarrollen las competencias? Y entonces hay una recomendación interesante para este nuevo gobierno que está entrando, es a repensar de cara al sistema educativo para que avancemos de una vez por todas y sigamos no patinando, que los profesores hay que formarlos, que los sistemas es... ¿Qué hay que hacer para que el sistema educativo se repiense? Entonces, vámonos a la raíz de la formación docente. ¿Estamos entregándole las competencias desde la raíz de la formación docente? Vámonos al currículo. ¿Qué estamos enseñando en el aula? ¿Será que es una materia? Soy una convencida que las competencias que mencionaba Manuel, eso es un eje transversal. Por favor, cada uno de ustedes, no hablemos más de la cátedra. Empecemos a hablar de un sistema integrado de formación. No cátedra, una cátedra es un momento en el tiempo. Pero si tú en matemáticas, en ciencias, en español, empiezas a entender cómo se ve esto que ustedes han mencionado, empiezas a hacer una transformación del sistema. Y si me voy a educación terciaria, para no hablar solo de superior, pues hay que empezar a traer a Colombia conversaciones interesantes como la cualificación de competencias o la cualificación de habilidades. Entonces tú mencionabas estudiar 4 años, 3 años, 2 años. ¿En qué momento vamos a empezar a ver cuáles son esos nuevos sistemas de formación que en el mundo están transformando, que son disruptivos y que van a flexibilizar nuestro sistema de educación terciaria para que haya acceso, para que haya cobertura y haya alcance? Desde ahí, cuando empezamos a verlo como un todo el sistema, podemos empezar a hablar de cambios reales sostenibles en el tiempo.
y no cada uno pues como jalando desde su pedacito. Y ya, será, para no hablar de otras cosas que no. No, un par de comentarios muy cortos. Retomando lo que decía Iván y lo que decía Fabián también, yo sí creo que hay que repensar un poco la participación del Estado. Estamos muy acostumbrados a ver un Estado regulador y que limita el desarrollo del mercado, y creo que tenemos que empezar a pensarlo como un Estado que participa activamente y que promueve al revés el uso de estas tecnologías. Y simplemente quiero poner un par de ejemplos. Uno es, en otros países encontramos, digamos en México, Costa Rica, Chile, ya encontramos regulaciones en donde el Estado lo que hace es promover el uso de nuevas tecnologías. Entonces dice, cuando en los procesos de adquisición de tecnología, pues hay que pensar primero en sistemas de computación en la nube, primero en sistemas de inteligencia artificial, debe ser una opción dentro de los procesos de contratación pública, etcétera, etcétera. Es un ejemplo en el que el Estado puede ser activo y no solamente pretender como regular qué se va a hacer, sino él mismo dar ejemplo y crear los mercados que necesitamos que se creen en una economía digital. Y el otro tema, el otro rol o el otro ejemplo que quería poner es, el Estado tiene que pensar también cómo hace la regulación en un contexto internacional, porque creo que parte del problema que tenemos es que muchas veces la regulación es local y no tiene en cuenta los parámetros internacionales. Entonces, cuando hablamos temas de, no sé, desde privacidad de la información, desde emprendimiento, siempre estamos pensando en modelos locales, sino en modelos internacionales y en soluciones globales que puedan, digamos, generar ese dinamismo y ese libre flujo de información que todos queremos, respetando siempre los derechos de los ciudadanos. Mauricio. Yo creo que aquí hay un llamado importante para el sector privado también. Yo que vengo del sector privado hoy, y es la actividad, la participación activa en estos problemas, porque el sector privado hemos estado acostumbrados a reaccionar frente a las políticas de gobierno, a reaccionar frente a la regulación del Congreso, cuando ya es tarde o cuando no se ha hecho. Yo creo que la tarea que nosotros tenemos, y yo ya no puedo decir nosotros, sino que tienen ustedes, los del sector privado, es participar, proponer y guiar al Estado, que muchas veces está desconectado de esa realidad política. Pues ahí nos toca trabajar mancomunadamente para poder proponer soluciones y sobre todo pararse antes de las regulaciones que vienen a hacer daño. Y en segundo punto, el tema no solamente va alrededor de la educación en planes curriculares, o lo que hablabas tú, Andrea, sobre ese sistema integrado, sino este es un llamado al gobierno nacional en lo que tiene que ver con la educación nuevamente de los docentes. Ahí hay un tema muy, pero muy importante. Yo estuve recorriendo varios colegios en Bogotá y encontraba un fenómeno que se llama los profesores yoya, y es: yo ya me voy a pensionar, entonces yo para qué me voy a insertar en esas tecnologías, ¿cuánto te falta? Pues ya 3 años, yo ya para qué voy a estudiar eso, y eso son 3 generaciones que están saliendo sin la formación adecuada. Entonces, si bien hay un grupo de docentes muy interesados que han venido haciendo la tarea muy importante, tenemos que pensar en cómo generar incentivos para esos educadores yoya, de tal manera que podamos lograr eliminar esa brecha que se va a presentar en algunos. Creo que eso era. Santiago. Muy concreto, lo que creo que quedó claro acá es que queremos que Colombia sea digital y los empresarios sean digitales. Eso es finalmente hablar de un ecosistema. Entonces ahí es cuando uno ve el tema de conectividad, de talento, que hablaban muy claramente, el de economía, el del gobierno digital, y creo que el mensaje aquí fundamental es que estos 4 años son una oportunidad enorme como país de trabajar en esa articulación público-privada. Creo que hemos avanzado claramente en identificarlos, y tomando lo que dice el representante Toro, ahora no sector privado, sino representante Toro, es que hay total disposición del sector privado para ayudar precisamente en eso. Hay las tecnologías, claro, pero lo que dice Iván es preciso, es un habilitador. El objetivo acá, insisto, es el cambio de mentalidad. Si usted no logra ese liderazgo, el sector público, el sector privado, de arriba abajo, todo lo que hablamos acá suena muy lindo, pero usted tiene que llenarlo de manera concreta. Para terminar, yo hablé un poco de regulación, talento, faltó algo muy importante, que es el tema de la inversión, que lo estaba hablando Juan a través de Rappi. Traer inversión a Colombia, 1 millón, cientos de miles, casi que imposible. Cualquier dinero que va a traer a un banco acá, ya sea de cualquier índole, es más fácil constituir algo en Estados Unidos y trabajar desde allá que poder traer el dinero a Colombia y poder trabajar en Colombia. Entonces el tema de inversión y traer dinero extranjero a Colombia es muy complejo, y más para el tema de emprendimiento, y lo vimos principalmente en el tema de Mi Águila, que ha sido difícil traer algunos millones de dólares de inversión en algunos fondos internacionales. Entonces, para tener en cuenta. Algo también muy concreto: el acelerado desarrollo tecnológico es imparable. Nuestro reto es recibirlo y asimilarlo. Y aquí tiene una responsabilidad muy grande los sistemas tributario y regulatorio. Las aplicaciones disruptivas que estamos viendo en este momento son solo la punta del iceberg de la gran cantidad de aplicaciones
que van a acabar con los modelos tradicionales de negocios. Luego hay que tomar atención atenta, hay que enfocarse sobre esto, cómo recibo y apropio el desarrollo tecnológico para beneficio y competitividad del Estado. Y también para cerrar, Jefferson, yo quiero dejar también como un planteamiento encima de la mesa, y es que lo que hemos hablado es que la transformación digital es transversal no solamente a la tecnología, sino obviamente al talento, a la educación, al acceso, a una cantidad de variables. A mí me parece que el nuevo gobierno tiene un reto importante que ha venido fomentando la industria privada, y es el tema de crear un laboratorio digital en el gobierno, un laboratorio que esté nutrido de todas las diferentes visiones de gobierno, de la tecnología y de lo digital, desde la educación, desde los fierros, desde el acceso, desde el pensamiento, desde todas las variables, y que incluso esté el mismo gobierno en ese laboratorio, que lo decía ahorita el doctor Toro, fomentando desde la industria privada, y en el que vincula a la industria privada a poner a prueba lo que está pasando en el mundo y toda la tecnología y todo el desarrollo en educación, y ahí sí ver si eso agrega valor y volverlo política pública o llevarlo a la industria privada. Pero me parece que un laboratorio digital es un reto bien interesante que podría poner el gobierno sobre la mesa para ayudarnos al desarrollo. Víctor, para finalizar. Bueno, muy corto. Yo creo que para todos es claro que en Colombia tenemos un problema gigantesco, que es el tema de la corrupción. Y la tecnología y todo este tema digital es algo de lo que se debe apropiar el gobierno para que con medidas como Big Data, blockchain, temas de inteligencia artificial, realmente se apoye, digamos, en todo este ejercicio, en todo ese conocimiento en el sector privado, y se tenga una lucha frontal contra la corrupción. Porque si utilizando tecnología nosotros logramos que los procesos de asignación y de contratación sean transparentes, la ejecución de los proyectos sea transparente, las reformas tributarias que se necesitan ya no se necesitarían con los dineros que se recuperan. Y todo esto soportado en todo un tema de ecosistema digital. Bueno, yo les agradezco mucho a los panelistas. Quiero que ustedes les regalen un aplauso a ellos, por favor. Ha sido muy grato haber estado acá. Estábamos en una transmisión en vivo. Ustedes escucharon diferentes ángulos. Esperamos que estos insumos sirvan como aporte al nuevo gobierno, porque realmente pocas veces se da un espacio con voces tan autorizadas y tan diversas para hablar de un tema tan importante como es la conectividad y el cierre de esa brecha entre lo urbano y lo rural, y por supuesto todos los temas de regulación y de políticas públicas que son ejes centrales de esta discusión, que estoy seguro que podríamos durar horas y horas dialogando sobre este tema. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Fabián.